Algunos de ellos fueron a los fariseos para contar lo que Jesús había hecho. Ellos, con los principales sacerdotes, convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Así es. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: Ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Yo me muero para que viva. Mi Jesús ha resucitado, desechando la muerte para darme la vida. Gracias, hermano Giovanni Toro, por el pase. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Me presento, soy el hermano José D'Água y en esta oportunidad estaré dando continuación al tema Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos. Entonces Judas tenía que cumplir ya su propósito nomás, como está escrito. Livro de Lucas, capítulo 22, versículos 3 al 6, que dice: Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y vinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces vemos que en Judas entró el adversario, que era uno de los 12, era uno de los discípulos de Jesús. Y este fue y habló con los fariseos y maestros de la ley, para concretar el negocio y ver la forma como lo entregaría sin hacer escándalo. Entonces los fariseos y sacerdotes le entregaron dinero a Judas para que les enseñe dónde se encontraba Jesús. ¿Y cuánto dinero le entregaron a Judas? 30 piezas de plata. Libro de Mateo, capítulo 23, 26, versículo 15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Ve? Por 30 piezas de plata entregó a su maestro. Y pregunta nuestro maestro Ezequiel a los hermanos: ¿cuántos Judas hablan hoy aquí? Y seré el maestro. Continuamos. Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que uno de ustedes me ha de entregar. Y cada uno de ellos se puso muy triste y empezaron a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Livro de Juan, capítulo 13, versículos 26, 27, 28 y 30. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, el pedazo de pan mojado se lo dio a Judas Iscariote, el cual ya sabía en su conciencia que había vendido a su maestro. Entonces Jesús le dijo:
lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los discípulos que estaban en la mesa entendió lo que le había dicho Jesús. Y Judas no respondió nada, solamente miró a su maestro, y después de tomar el bocado, lo comió y salió a cumplir su propósito. Cuando esto ya ocurrió, era ya de noche. Dice la Escritura que después de la Santa Cena, Jesús y sus discípulos salieron a orar al Monte de las Olivas. Y fue en ese momento que llegó Judas con una muchedumbre de hombres para arrestar a su maestro. Escuchemos cómo sucedió la traición de Judas Iscariote. Audio 172. Con un beso entregarás al Hijo del Hombre. Entonces, bueno, por fin consiguieron y se compraron a Judas Iscariote porque eran igualitos todos de rostro. No podía conocer cuál de ellos era Jesús. Entonces para eso Judas Iscariote conocía. Entonces él lo vendió. Entonces llegó la gente y le entregó a la gente con un beso, porque le enseñara, yo le voy a dar un beso, ese es Jesús. Entonces ya la gente le sigue, entonces llegando donde estaba Jesús, se acerca a Jesús, Judas Iscariote, y le da un beso. Entonces Jesús le dice, un beso entregas al Hijo del Hombre, le dice. Entonces ya lo agarraron, ya los hombres malos, los judíos malos, y comenzaron ya a Entonces consiguieron y compraron a Judas Iscariote. Y como eran todos igualitos de rostro, porque todos llevaban cabello largo y barba, no podían conocer cuál de ellos era Cristo. Entonces para esto Judas Iscariote le conocía, entonces él lo vendió. ¿Y cómo lo vendió? Porque le dio un beso en la mejilla a Jesús, para que supiesen a las gentes que este era Jesús. Entonces Jesús le dice, con un beso entregarás al Hijo del Hombre, le dice. Y lo llevaron arrestado a Jesús. Todos sus discípulos huyeron, a excepción de Pedro, el cual siendo de madrugada y tratando de salvar su vida, también negó a su maestro. Y eso mismo va a pasar en nuestros tiempos. Esa es una profecía que muy pronto se va a cumplir. Por querer salvar su vida, también va a negar a su maestro. Y esas palabras que dijo nuestro maestro Ezequiel ya se están cumpliendo, pues ¿cuántos hay que ya lo están negando? Y ya está cambiando su nombre y diciendo que él mismo es. Continuemos. Entonces ya lo agarraron los hombres malos, los judíos malos, y comenzaron pues a torturar. Después que le torturaron, le han dado 40 azotes. Y después de azotarlo todavía le hacen cargar madera para que forme su cruz. Le ha hecho llevar, pero como no podía caminar con ese peso, le ayudaron otros. Entonces llegó arriba al sitio
donde va a crucificar. Entonces allí lo desnudaron y clavaron, lo crucificaron. Donde recién murió, lo mataron. Ahora, ¿por qué han hecho esto? Por incrédulos, por rebeldía. Pueden leer en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 48. Dice: entonces llevaron a Jesús ante la presencia de los fariseos, sacerdotes y ancianos del pueblo, como está escrito. Libro de Lucas 22, 66 al 71. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales de sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de su Padre, del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Entonces, cuando dice esta palabra, del versículo 66, cuando era de día, entonces esto quiere decir que en la mañana del día viernes, se juntaron todos los fariseos y maestros de la ley y les dijeron: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y él le respondió: si os lo dijere, no me creeréis. Mas después de ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de la potencia de Dios. Ya ahí se había declarado Hijo de Dios. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Entonces dijeron: llevarlo ante Pilato, para que lo juzgue como gobernador romano. Mateo 27, 11 al 26. De esa manera juzgaron a Jesús, levantándole cargos falsos. Se presentaron muchos acusadores en contra de él, pero el gobernador romano Poncio Pilatos no daba crédito a todas las acusaciones. Es entonces que su mujer le dice: no te metas con este hombre justo, porque por causa de él no he podido dormir anoche. Entonces el gobernador romano tenía la costumbre que en las fiestas soltaba un preso, y había un famoso, un asesino llamado Barrabás, y la gran mayoría, cegados por la incredulidad, decidieron soltar a Barrabás. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron. Desde el mediodía del día viernes, Jesús sufrió la agonía de la cruz, y a las 3 de la tarde del mismo viernes 13 de aquel año Jesús murió por los pecados de su pueblo. Como dice el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 46. Y cuando era la hora sexta, el griego en castellano las 12 del mediodía, fueron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora de nona. Esto es como decir, hasta las 3 de la tarde, el sol se oscureció, y el velo del templo, donde se encontraba el lugar santísimo, se partió en dos. Entonces Jesús, clamando, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, Jesús murió. Cuando Jesús murió, todavía no empezaba la Pascua. Es por eso que no hubo alboroto en el pueblo. Por recién era las 3 de la tarde, y la Pascua empezaba recién a partir de las 6 de la tarde, el día grande del sábado.
Es por eso, para no prolongar su agonía, a los que habían sido crucificados con Jesús, le decidieron romper las piernas, para que de una vez murieran. Eso es así. Eso está escrito en el libro de Juan. Bien, esto está escrito en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 31 al 34. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ahí está claramente. Entonces, como ya se acercaba el día del sábado, para que el cuerpo de un muerto no esté colgado y sea una ofensa para Dios, el cuerpo ese mismo día tenía que estar enterrado, para no caer en maldición, como aclara la Escritura en Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, para no estar en maldición, dice la Escritura, quebraron las piernas a los que estaban a los costados de Jesús, porque todavía seguían ellos con vida. Cuando intentaron quebrarle las piernas a Jesús, se dieron cuenta que ya estaba muerto, y para asegurarse de su muerte, le clavaron una lanza a un costado, a la altura de su costilla. Y dice la Escritura que salió sangre y agua de esta herida. Entonces, cuando ya era de tarde y se acercaba la víspera de recibir el día sábado de Pascua, se le acercó a Pilato un senador noble que esperaba también el reino de los cielos y pidió el cuerpo de Jesús para poder sepultarlo. Libro de Marcos, capítulo 15, versículos 42 y 43. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Como estamos escuchando, quiere decir que Jesús murió un viernes, 13 de abril, a las 3 de la tarde, antes del inicio de la fiesta de la Pascua judía. Entonces, conforme a esto, nosotros debemos anunciar a las gentes que la Semana Santa o muerte de Jesús se debería celebrar todos los días 3 de abril, en todos los años. Eso es así, como ya hemos demostrado con la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cuándo resucitó Jesús? Eso también habría de decirles. Lucas, capítulo 23, versículos 55 y 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y como pasó el sábado, tengan presente esto, dice el maestro. Marcos 16, versículos 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especiarías aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Y habían pasado el día del sábado,
María Magdalena y María Madre de Jacobo y Salomé compraron drogas aromáticas. Droga aromática, esto es el incienso para ungir el cadáver de Jesús. ¿Y qué día fueron a ungir? El día domingo, la escritura dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, quiere decir el día domingo, llegaron al sepulcro cuando ya alumbraba el sol. Y en esto fue cumplida la profecía del Cristo, Lucas 24:7, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces el día viernes fue el primer día, que es cuando Jesús murió. El sábado fue el segundo día, donde las mujeres guardaron el sábado conforme el mandamiento. Y el domingo fue el tercer día, que es cuando Jesús resucitó. Entonces, ¿es cumplida o no es cumplida la profecía del Cristo? Escuchemos este último audio, donde el maestro nos narra del por qué mataron al Mesías y cómo Dios lo levantó al tercer día y luego encontrarse con sus discípulos y cómo fue ascendido al cielo. Audio 50. Por su sabiduría, los sacerdotes envidiosos inventaron matarlo. Adelante con el audio. Entonces, ¿quién tenía que ser el Mesías? Tenía que venir el mismo, hablando de todo. Entonces, y ahora, enseguida, como buscaron envidia por su sabiduría, los sacerdotes envidiosos inventaron matar. De todas maneras, lo han masacrado, han hecho lo que han querido, y de todas maneras lo mataron, Y Dios levantó a los 3 días. Entonces, levantó, muy bien. Y luego, cuando levantó, entonces se fue dando los apóstoles, aparece allí. Primero no lo conocieron porque se transformó en otra persona. No lo conocieron conversando con él mismo. De repente quita la venda de los ojos de los apóstoles, entonces ya lo conocieron quién era. Y todavía no creían, había uno que no creía. Entonces le llama y le dice, ve a Tomás, ven, le dice, mete tu dedo acá, ya, metió el dedo, hueco, y estaba sanando, ya, todavía está herida. Y dice, mete tu dedo acá en el pecho, también hueco. Entonces, a los pies, lo mismo del pie era hueco. Ahí donde recién cayó Tomás. Entonces, lo vieron todos los apóstoles. Enseguida recién se alegraron, en fin, glorificaron, todo lo demás. Entonces, ¿y quién tenía que ser el Mesías? Tenía que venir él mismo, hablando de todo. Entonces ahora, y enseguida, como buscaron de envidia por su sabiduría, los sacerdotes envidiosos inventaron matarlo. De todas maneras lo han masacrado, han hecho lo que han querido, y de todas maneras lo mataron, y Dios levantó a los 3 días. Y luego cuando resucitó primero se fue donde los apóstoles, mas no lo conocieron porque se tomó en otra persona, no lo conocieron conversando con él mismo. De repente ya quita la venda de los ojos de los apóstoles, entonces ya lo conocieron quién era. Y todavía había uno que no creía. Entonces le llama y le dice, a Tomás, ven, le dice, mete tu dedo acá. Ya metió el dedo, había hueco, estaba sanado, ya todavía estaba herida. Mete tu dedo en el pecho, también había hueco. Entonces en los pies también era hueco. Ahí donde recién creyó Tomás. Entonces lo vieron todos los apóstoles. Enseguida recién se alegraron y glorificaron todos. Y después estaban recomendando a Jesús a los apóstoles, los que tenían que cumplir. Hagan esto y esto. Y entonces en esto que están recomendando, de repente ya estaba levantándose para arriba. Entonces ahí se presentan los ángeles. Entonces, como estaban levantándose, y los apóstoles se quedaron mirando nomás.
Entonces le dicen los ángeles: ¿qué estáis mirando ir arriba? Así como veréis ir al cielo, así me volverá. Amén. Ahora sí, pues hermanos, estas cosas tenemos que anunciar, ¿ve? Para que el pueblo entienda y la gente celebre conforme a la enseñanza que nos deja la Sagrada Escritura. Que no seamos como Tomás, bienaventurado el que cree sin ver, mas por sus palabras lo conoceremos. Y en esta segunda venida, así como los discípulos conocieron a Jesús cuando se les apareció. Hasta aquí mi participación, más adelante ya estaremos hablando de otros misterios. Que la gracia de Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. Expositor, señor Ezequiel Atalguzi Gamonal, Salón Dorado de la Casa Real, Neguilla, domingo, 24 de marzo de 1991.